Hola, yo soy Nat, soy ilustradora y artista 3D y el día de hoy te voy a mostrar cómo hago este tipo de ojos para mis personajes usando Blender, así que ¡comencemos! Lo primero que tenemos que hacer es agregar un plano al que giraremos en X a 90 grados. Lo achicamos un poco y lo escalamos en X. Ahora nos metemos en el modo edición y agregamos una serie de cortes, tanto horizontal como verticalmente. En vertical yo suelo agregar de 3 a 4 cortes y uno en horizontal. De esta manera podremos hacer el ojo con la forma que deseamos. Luego de que tengamos nuestra forma deseada, lo que haremos es agregar los siguientes modificadores. El primero será solidificar y el segundo subdividir. Agregamos el grosor deseado y presionamos la opción grosor uniforme y solo el canto. Nos salimos al modo objeto, seleccionamos nuestra figura, presionamos clic derecho y escogemos la opción sombrear suave. Rotamos el ojo en Y, lo achicamos y podemos posicionarlo en nuestro personaje. Ahora, para agregar el siguiente modificador, tenemos que aplicar todas las transformaciones de nuestro objeto. Y para ello, seleccionamos la figura y presionamos Command A o Control más A. Luego agregamos el siguiente modificador, que es deformación simple. Esto lo que hará es doblar nuestro objeto con la forma que queramos. En este caso, escogeremos la opción flexionar y el eje Z. Ahora posicionamos el ojo en nuestro personaje y agregamos un último modificador. Para pintar nuestro ojo utilizaremos la opción pintar vértices. Y para ello agregaremos una nueva ventana, nos vamos a la opción editor de sombreado y esta ventana la escondemos presionando la tecla N. Seleccionamos nuestro objeto y le agregamos un nuevo material. Para poder utilizar el pintado de vértices, lo primero que tenemos que hacer es aplicar los dos primeros modificadores, el de solidificar y el de subdividir. Luego agregamos nuestro nodo de color de vértices y lo conectamos al color base. Ahora nos vamos al modo pintar vértices y si queremos pintar todo nuestro objeto, lo único que tenemos que hacer es escoger el color deseado, seleccionar la opción pintar y escoger la de definir colores de vértices. En nuestro caso, vamos a escoger el color blanco de base y un color azul oscuro para la pupila. Como puedes ver, los bordes de la pupila no están perfectamente lisos. Para ello, lo que tenemos que hacer es agregar otra vez el modificador de subdividir y aplicarlo. De esta forma podremos obtener un resultado mucho más limpio. En mi caso yo quiero que los ojos estén mirando hacia la derecha, pero como pueden ver, al tener el modificador simetría, la dirección de los ojos quedan espejados y no se ve bien. Y para ello lo que tenemos que hacer es aplicar nuestros modificadores. De esta forma podremos tener los ojos independiente uno de otro. Si deseas cambiar el color de tus ojos sin tener que volverlo a pintar, lo que tienes que hacer es agregar el nodo de gama y tono y saturación, para luego conectar ambos entre color de vértices y el material de base. Con el de gama podrás escoger qué tan oscuro o claro quieres tu color y con el de tono y saturación podrás escoger el tono del color que deseas. En mi caso los voy a quitar porque yo quiero el color de base que coloqué en un principio. Y si quieres que la parte oscura de tu ojo quede brillante, lo que puedes hacer es duplicar el color de vértices y conectarlo a la rugosidad, porque las partes oscuras son brillantes y las partes claras son mate. Por último, si quieres agregar pestañas a tus ojos, lo que tienes que hacer es irte a la opción editar, preferencias
y activar el siguiente add-on, que es Add Mesh Extra Objects. Guardamos y vamos a agregar la siguiente malla, que es Single Bird. Al agregarlo, automáticamente te manda al modo edición, pero nos saldremos y no iremos al modo objeto para ubicar el vértice donde deseamos. Ahora nos vamos al modo edición y asegúrate de que esté escogida la opción vértice. Extruimos nuestros vértices según el largo que deseemos de las pestañas y podemos agregar varios cortes entre cada uno de ellos. De esta forma nuestra pestaña quedará un poco más suavizada. Ahora agregamos los siguientes modificadores: forrar y subdividir. Presionamos la tecla A y luego Command o Control más A para poder escalar el grosor de nuestro objeto. No olvides de presionar esta opción sombreado suave. Posicionamos nuestras pestañas en el modo objeto y en el modo edición seleccionaremos todo nuestro objeto y lo duplicaremos para crear las siguientes pestañas. De esta forma todas quedarán en un mismo grupo. Y el último modificador que agregaremos será el de simetría, para luego aplicarle un material a nuestras pestañas. Y este ha sido el resultado final. Recuerda que puedes encontrarme en mis redes sociales como nat.ilu, tanto en Instagram como en TikTok. Y si te gustó este video, por favor dale like, compártelo y suscríbete al canal. ¡Chao!